Me llamo Luis, un asalariado explotado más de los muchos que hay. Si existiera una píldora del arrepentimiento en la vida, vendería todo lo que tengo por una, solo para volver a la noche anterior a la fiesta anual de la empresa. Y entonces, me daría una buena bofetada a mí mismo, a ese idiota que levantó la copa de más. Maldito seas, por seguir bebiendo. Ahora, estaba tumbado en una cama absurdamente grande. La lámpara de cristal del techo brillaba con el resplandor decadente del capitalismo. El aire olía a un perfume desconocido, mezclado con el olor a resaca, y también un tenue aroma a algo ambiguo. Me incorporé de golpe. Las sábanas se deslizaron, dejando al descubierto mi pecho, bueno, desnudo. Giré la cabeza de forma mecánica. A mi lado, dormía una mujer. Cabello como una cascada, piel pálida, rostro tranquilo en sueños. Incluso con los ojos cerrados, no se podía ocultar ese aire de belleza fría y deslumbrante. Mis pupilas se contrajeron al instante. Isabel, nuestra directora general, la multimillonaria, fría como el hielo, apodada la reina de hielo por todos. ¡Boom! Mis circuitos cerebrales parecieron haberse formateado y luego haber sido forzados a reproducir una película prohibida. Fragmentos de la noche anterior afloraron violentamente. En la fiesta, varios jefes me hicieron brindar sin parar. Luego, el director de recursos humanos me dio una palmada en el hombro, diciendo que la señora Isabel también había bebido demasiado, y que yo debería llevarla a casa de camino. En aquel momento, me sentí halagado y honrado, pensando que era la confianza de un superior. Ahora que lo pienso, la sonrisa en la cara de ese viejo era directamente la de un zorro visitando al pollo. En el coche, Isabel se recostó contra la ventana, con la mirada borrosa por la borrachera. Al llegar a la puerta de su casa, no se sostenía bien. No tuve más remedio que ayudarla a entrar. Y entonces el alcohol se apoderó de mi cordura, y también de su último resto de lucidez. Lo que pasó después fue como una cometa que pierde el hilo, completamente fuera de control. Mirando a Isabel dormida a mi lado, un escalofrío me recorrió desde los pies hasta la coronilla. Se acabó. Esto sí que era el fin. Yo, un simple empleado de base, me había acostado con la jefa. Este no era el comienzo de una historia de triunfo del perdedor en una novela urbana. Era la forma más extrema de muerte social profesional. Era el avance de El próximo en morir en un thriller. Con el carácter vengativo de Isabel, mañana no me limitaría a ser despedido. Incluso sospechaba que mandaría a alguien a meterme en un saco y hundirme en el río M. No, tenía que huir. Cuanto más lejos, mejor. Aparté las sábanas y me puse de pie sobre la alfombra, con sumo cuidado. Por suerte, mi ropa estaba doblada ordenadamente en un sofá cercano. Usé la velocidad más rápida de mi vida para ponerme los pantalones y la camisa. Cada pequeño sonido hacía que mi corazón se estremeciera. Por fortuna, Isabel dormía profundamente, solo se dio la vuelta y emitió un adorable sonido nasal. ¿Adorable? ¿Qué va? Era una sentencia de muerte. Una vez vestido, miré a mi alrededor. ¿No sería muy poco caballeroso irme así? Parecería demasiado sentimental, pero a la vez muy frío. Me palpé los bolsillos. En la cartera tenía algo más de 1000 en efectivo, era para gastos de este mes. Apreté los dientes, lo saqué todo y lo dejé en la mesilla de noche. Luego, encontré papel y bolígrafo, y escribí una línea. Señora Isabel, lo siento por anoche. Este dinero es para que se compre algún suplemento, la contraseña es 6 ceros. Al terminarlo, sentí que no estaba bien. ¿Esto no sería como pagar por servicios? Era aún peor. Rápidamente arrugué el papel y lo metí en el bolsillo. Bueno, mejor no dejar nada, como si nunca hubiera estado aquí. Respiré hondo, miré una última vez a Isabel en la cama, y luego, como un ladrón, de puntillas, salí de ese dormitorio lujoso hasta el punto de resultar opresivo. Abrí la puerta y escapé. El viento de las 5 de la mañana me golpeó en la cara, frío y cortante. Corrí todo el camino de vuelta a mi apartamento alquilado. En el momento en que cerré la puerta, me desplomé en el suelo. Mi corazón aún latía con fuerza, como si fuera a salirse por la garganta. No podía quedarme de brazos cruzados. Encendí el ordenador, con las manos temblorosas, y creé un nuevo documento. Título: Carta de dimisión. Contenido: por razones personales, no puedo desempeñar adecuadamente mi trabajo actual, por lo que solicito mi dimisión, esperando su aprobación. Al terminarlo, volví a pensar que no era adecuado. Demasiado superficial. Isabel seguro pensaría que la estaba provocando. Lo borré y lo reescribí. Estimada señora Isabel y directivos de la empresa, en primer lugar, agradezco a la empresa por su formación durante todos estos años. Debido a que padezco múltiples enfermedades incurables, incluyendo
pero no limitándose a cáncer terminal de pereza, fobia a ir a trabajar y síndrome intermitente de evaporación humana. Mi estado mental es extremadamente inestable, y continuar trabajando podría causar pérdidas incalculables a la empresa. Por el brillante mañana de la empresa, he decidido dimitir para asumir la responsabilidad, retirarme de la sociedad y no involucrarme más en asuntos mundanos. No me echen de menos. Sí, esta razón era mucho más completa, llena de desesperación y tragedia. Esperaba que la señora Isabel, considerando que estaba a punto de morir, me dejara ir. Imprimí la carta de dimisión y la firmé con mi nombre. Luego, me quedé despierto, con los ojos abiertos, hasta que amaneció. Al día siguiente, con la carta de dimisión en el bolsillo, una mascarilla y una gorra, entré sigilosamente en la empresa. Todo el camino, con la cabeza baja, temiendo encontrarme con algún conocido. Mi plan era dejar la carta de dimisión en secreto en el escritorio del director de recursos humanos, y luego huir inmediatamente, apagar el teléfono y escapar de la ciudad esa misma noche. Sin embargo, justo cuando llegaba a la puerta de recursos humanos, alguien me llamó. Luis, era la secretaria de la directora, la señora López. Llevaba un montón de documentos en las manos, con una sonrisa profesional en el rostro. Mi corazón dio un vuelco, y el cuero cabelludo se me erizó al instante. Señora López, buenos días. No es tan temprano, la señora Isabel te está esperando en su oficina, me pidió que si te veía, te llevara directamente. La sonrisa de la señora López me pareció más aterradora que la de un demonio que viene a buscar tu alma. ¿Me estaba esperando? ¿Acaso se despertó cuando me escapé anoche? Mis piernas empezaron a temblar, casi arrastrando los pies, seguí a la señora López hacia esa oficina del director general que solo había contemplado desde lejos. Cada paso era como pisar sobre cuchillas. Se acabó, esta vez ni siquiera tendría oportunidad de huir. Hoy sería el día de mi muerte. Capítulo 2. La puerta de la oficina del director general era de madera maciza y pesada. La señora López llamó. Señora Isabel, Luis ha llegado. Desde dentro llegó una voz fría, pero ligeramente ronca. ¿Qué pase? Esa voz hizo que mis piernas flaquearan, casi me arrodillé ante la señora López en ese mismo instante. La señora López me lanzó una mirada de que tenga suerte, luego abrió la puerta y me hizo pasar. Con la cabeza baja, como un prisionero a la espera de sentencia, me arrastré hacia dentro de la oficina. La puerta se cerró suavemente tras de mí. En la oficina, la calefacción estaba alta, pero yo sentía como si estuviera en las tundras heladas de Siberia. Isabel estaba sentada detrás de aquel enorme escritorio. Llevaba un traje profesional impecable, el cabello recogido, el rostro maquillado con precisión, pero aún así no podía ocultar un atisbo de fatiga y ciertas venas rojas en sus ojos. No me miró, solo hojeaba documentos. Esa poderosa aura de no te acerques me oprimía hasta casi no dejarme respirar. Los minutos pasaban, ella no hablaba, y yo no me atrevía a abrir la boca. La presión de ese silencio era peor que una regañina directa. Finalmente, dejó los documentos que tenía en la mano y alzó la vista. Su mirada era como dos afilados cuchillos de hielo, clavándose directamente en mi corazón. ¿Qué haces tan lejos? ¿Temes que te devore? Tembloroso, di un par de pasos hacia adelante. Señora Isabel, ¿dormiste bien anoche? Preguntó de repente, con un tono plano, del que no se podía deducir ni alegría ni enfado. Por mi mente pasaron 10.000 maldiciones. ¿Cómo se suponía que respondiera a eso? ¿Decir que dormí bien? ¿Eso no sería buscarme la muerte? ¿Decir que dormí mal? ¿No estaría insinuando que ella no tenía habilidad? Con una ocurrencia repentina, me arrodillé de golpe. Sra. Isabel, le he fallado. No soy humano. Bebí demasiado, no recuerdo nada. Se lo ruego, tenga un gran corazón, déjeme ir. En la próxima vida le serviré como un buey o un caballo. Este discurso lo había ensayado 100 veces la noche anterior. La idea central era, fingir amnesia, admitir la derrota, deslindar responsabilidades. Isabel me miró, pero no con la furia que me esperaba. Su expresión se volvió algo compleja, incluso, herida. Se levantó, rodeó el escritorio y se acercó a mí, mirándome desde arriba. ¿No recuerdas nada? Nada, de verdad. Laguna mental total, dije con firmeza. ¿Y entonces esto qué es? Tomó un papel del escritorio y me lo lanzó. Era mi carta de dimisión. Tus enfermedades incurables son bastante peculiares. Su voz contenía un deje de sarcasmo. Mi corazón se heló. Señora Isabel, yo no tengo cara para seguir en la empresa, la he avergonzado a usted y a la empresa. Mientras hablaba, con el rabillo del ojo observaba su reacción. La vi respirar hondo, su pecho se elevó bruscamente. Luego, dijo una frase que hizo que mi cerebro se bloqueara por completo. Luis,
¿Qué pretendes? Su voz temblaba. ¿Te acuestas y luego quieres huir? ¿Te subes los pantalones y ya no reconoces a la persona? Levanté la cabeza de golpe, completamente aturdido. Este guión no era el correcto. ¿No debería ser ella la que me lanzara un cheque y me dijera que me largara? ¿Cómo se había convertido esto en que yo era el que abandonaba después del acto? No, señora Isabel, yo. ¿Ya te has acostado con tu hermana mayor y aún no estás satisfecho? Sus ojos se enrojecieron, y gruesas lágrimas rodaron por su rostro sin previo aviso. ¿Qué más quieres? ¿Necesitas que me arrodille y te suplique que asumas tu responsabilidad? Me quedé completamente pasmado. ¿Esto, qué era? ¿Una trampa? No, ella era la directora general, yo un esclavo corporativo. ¿De qué le servía tenderme una trampa a mí, para sacarme el dinero de mis gastos? ¿O acaso tenía algún gusto peculiar? Mientras mi cerebro trabajaba a toda velocidad, intentando analizar esta situación absurda, el teléfono de Isabel sonó. Echó un vistazo a la pantalla, parecía molesta, pero aún así contestó, y puso el altavoz. Hola, abuelo. Al otro lado de la línea, llegó la voz enérgica de un anciano. Niña, ¿has visto al prometido que te encontré? ¿Prometido? Mi corazón dio un vuelco. Un presentimiento nefasto se apoderó de mí. Isabel me lanzó una mirada y dijo malhumorada, no, estoy ocupada. Tonterías, yo mismo lo coloqué en tu empresa. Se llama Luis, te envié su foto, el chico no está mal, ¿verdad? Encuéntralo ya. Te lo digo, es el nieto de tu abuelo Luis, nuestro acuerdo de matrimonio arreglado desde niños, si te atreves a estropearlo, te rompo las piernas. Luis, abuelo Luis, creo que mi abuelo se apellidaba, sí, López. Me quedé paralizado. Bajé la vista y vi en la pantalla del teléfono de Isabel, mi foto de carnet. En la foto, yo sonreía como un idiota. ¿Cuándo me lo traes a casa para que lo conozca? El anciano al teléfono seguía parloteando. Isabel respiró hondo y gritó al teléfono. Lo sé, ya está en mi oficina. Justo iba a llevarlo a que te conozca. Dicho esto, colgó de un golpe. La oficina entera quedó en un silencio sepulcral. Yo, aún arrodillado, con la cabeza alzada, miraba a Isabel a los ojos. El aire estaba lleno de incomodidad, absurdidad y un atisbo de destino. Así que, lo de anoche no fue un accidente, ni una muerte social. Era la formación previa al puesto de yerno de familia adinerada. Mi visión del mundo, en este momento, se hizo añicos hasta no quedar ni una migaja. Capítulo 3. Levántate. La voz de Isabel recuperó su frialdad, pero en sus mejillas aún había un rubor sospechoso. Me puse de pie a gatas, sintiéndome como un robot recién salido de fábrica, con las articulaciones rígidas y las órdenes desordenadas. Entonces, señora Isabel, nosotros. Traté de formar una frase con dificultad. Tenemos un compromiso matrimonial. Fue concisa. Y anoche tú. Aproveché la situación. Añadió, desviando la mirada. Mi abuelo me presiona mucho, no tuve más remedio. Vamos, que te creo. Con lo experta que parecías, ¿eso era no tener más remedio? Era claramente premeditado. En mi mente critiqué ferozmente, pero en mi rostro no me atreví a mostrar nada. ¿Y la carta de dimisión? ¿Crees que aún la aprobaría? Arqueó una ceja, volvió a sentarse detrás del escritorio, rompió mi carta de dimisión en pedazos y la tiró a la papelera. Sus movimientos fueron fluidos, llenos de una autoridad indiscutible. A partir de hoy, eres mi asistente especial. ¿Asistente especial? Sí, asistente especial. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Responsable de proteger mi seguridad las 24 horas, de manejar todos mis asuntos personales, incluyendo, pero no limitándose a, acompañarme a comer, a ir de compras, y, a dormir. Estas últimas 3 palabras las dijo en un susurro, pero en mis oídos sonaron como un trueno. Mi rostro se enrojeció al instante. Señora Isabel, esto no es apropiado. La empresa tiene normas, no se permiten romances en la oficina. Intenté resistirme por última vez. Las normas las establezco yo, dijo con indiferencia. Ahora las he cambiado. Si yo y mi prometido tenemos una relación, ¿quién se atrevería a objetar? Me quedé completamente sin palabras. Hablar de principios con una capitalista fue mi ingenuidad. Después del trabajo, te mudas a mi casa. Dio un ultimátum. Ah, ¿tan pronto? ¿Qué? ¿Quieres que vaya a inspeccionar tu posilga todos los días? Frunció el ceño. Inmediatamente me callé. En comparación con perder la vida, mudarse no parecía algo inaceptable. Así fue como, de un empleado de base, ascendí de un salto a asistente especial del director general. Esta noticia aún no se había difundido por la empresa, pero ya experimentaba lo especial del asistente especial. Al mediodía, Isabel me llamó por teléfono a su oficina. Pensé que sería algún trabajo importante.
Resultó que señaló 2 contenedores de comida para llevar sobre la mesa. Come, no puedo terminarlo todo. Miré ese lujoso arroz con mariscos, y luego el fideo instantáneo sabor a carne que acababa de preparar. Silenciosamente, escondí el fideo instantáneo detrás de mí. Por la tarde, me llamó de nuevo. Tengo los hombros un poco doloridos, hazme un masaje. Mirando su cuello pálido y su elegante clavícula, mis manos temblaban como si tuviera Parkinson. Señora Isabel, yo, no sé. Anoche no dijiste eso. Me miró con una sonrisa irónica. Mi rostro se enrojeció, y con dificultad puse mis manos sobre sus hombros. La presión no era demasiado suave o demasiado fuerte, haciéndola rechinar los dientes. Finalmente, me apartó con impaciencia. ¡Qué torpe! Olvídalo. Aliviado, salí rápidamente. Por fin llegó la hora de salir. Tenía la intención de escabullirme, pero justo cuando llegaba a la entrada de la empresa, un Maserati se detuvo frente a mí. La ventana se bajó, revelando el rostro impasible de Isabel. Sube, vamos a tu casa a recoger tus cosas. Bajo la mirada de innumerables ojos en la empresa, subí a este coche de lujo de varios millones. Podía sentir que las miradas de mis compañeros a mis espaldas ya me habían perforado como un colador. Mañana, los rumores sobre cómo me mantenía una mujer rica seguramente correrían por toda la empresa. Mi apartamento alquilado era un viejo y pequeño lugar de 30 metros cuadrados. Cuando Isabel, con sus tacones altos, entró en mi habitación donde apenas había espacio para moverme, la expresión glacial, inalterable en su rostro, finalmente mostró una grieta. ¿Vives aquí? Una pena, respondí, rascándome la cabeza con vergüenza. Miró con desdén mi mesa llena de contenedores de fideos instantáneos y la ropa sucia acumulada en el sofá durante una semana. Finalmente, su mirada se posó en el póster colgado sobre mi cama. Era una chica en traje de baño. Buen gusto, resopló fríamente. Me apresuré a acercarme, queriendo arrancar el póster, pero ella fue más rápida y me empujó contra la pared en un cabedón perfecto. Solo que, la persona empujada era yo. Ella estaba muy cerca, podía oler la fragancia de su cabello. Luis, a partir de hoy, en tus ojos, en tu corazón, solo puedo estar yo. ¿Entendido? Sosteniendo mi barbilla, su mirada estaba llena de posesión. Mirando sus labios rojos tan cerca, asentí sin pensar. Lo entiendo. Ella sonrió satisfecha, y luego, de puntillas, dio un suave beso en mis labios. Buen chico. Esa noche, casi no recogí mis cosas, porque Isabel dijo que todas mis baratijas le parecían despreciables. Solo tenía que llevar a la persona. Así que, con las manos vacías, volví a entrar en su lujoso ático. Solo que, esta vez como el dueño. Por la noche, después de ducharme, salí del baño con timidez. Descubrí que Isabel ya se había puesto una bata de seda y estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas. En sus manos sostenía un contenedor de fideos instantáneos, comiendo con gusto. Ese contenedor de fideos era el último que había confiscado de mi casa, mi último tesoro de fideos instantáneos sabor a carne estofada. ¿Tú, no decías que no comías esta comida basura? Pregunté, boquiabierto. Ella me lanzó una mirada. ¿Probar de vez en cuando no está permitido? Ven, hazme un masaje en las piernas. Resignado, me acerqué, me senté en la alfombra y comencé a servirle como masajista humano. Mientras comía fideos instantáneos, veía un melodrama cursi en la televisión y de vez en cuando soltaba una risita tonta. Esto seguía siendo la mujer diabólica que en la empresa tomaba decisiones implacables. El contraste era demasiado grande. Justo cuando empezaba a cuestionar mi vida, ella de repente me pasó el contenedor de fideos. Toma, la sopa es para ti. Mirando ese caldo aceitoso en el fondo, me sumí en la reflexión. ¿No sería mi vida como yerno un poco demasiado lamentable? Capítulo 4. Al día siguiente, me convertí en el centro de atención de toda la empresa. La noticia de mi ascenso a asistente especial del director general se extendió por todos los rincones de la empresa como si tuviera alas. Mi antiguo puesto de trabajo fue reubicado justo fuera de la oficina del director general, con un escritorio nuevo, al lado de la secretaria, la señora López. Esta posición era directamente el centro de atención, el lugar más expuesto. En solo una mañana, sentí innumerables miradas de envidia, celos o desprecio. En la sala de descanso, escuché a algunos susurrar. ¿Te enteraste? Ese Luis ha dado un salto mortal. ¿Eso es todo? Ayer alguien lo vio subir al Maserati de la señora Isabel. Vaya, ¿quién lo diría? Con esa cara de niño bueno, resulta que tomó un atajo. ¿Qué atajo? Básicamente es un chulo mantenido por una mujer. Mi mano, sosteniendo la taza, tembló ligeramente. Tenía muchas ganas de entrar y gritarles, no tienen ni idea. Yo tengo el certificado. Soy el consorte oficial, pero la razón me decía que no podía.
Isabel dijo que nuestra relación debía mantenerse en secreto por ahora. Primero, por temor a afectar la gestión de la empresa, y segundo, dijo que le gustaba la emoción de una relación clandestina. ¿Qué emoción ni qué nada? Todos los días vivo al borde de la muerte social. Mi mejor amigo y colega, Gordo, fue el primero en llegar a mi nuevo puesto de trabajo. Con una expresión lasciva, me dio un codazo en el hombro. Vaya, Luis, eres un pozo de sorpresas. ¿Cuándo conquistaste a Nuestra Señora Isabel? Vamos, comparte tu experiencia. Le lancé una mirada de desprecio. Lárgate, llegué aquí por mi propia capacidad. ¿Capacidad? ¿Qué capacidad? ¿La de la cintura? Gordo sonrió con malicia. Tenía muchas ganas de darle un puñetazo. No digas tonterías, la señora Isabel y yo somos inocentes. Dije en voz baja. ¿Inocentes? Si fuerais inocentes estarías aquí. Si fuerais inocentes irías en un coche de millones. Gordo puso una expresión de me lo creeré cuando lo vea. No finjas, hermano, lo entiendo. Cuando prosperes, no te olvides de echarme una mano. Mirándolo, me sentí desesperado. Esta vez, ni metiéndome en el río me limpiaría. Por la tarde, el subdirector de la empresa, Javier, pasó por mi puesto. Javier, 30 y tantos años, graduado en Harvard, una élite con aspecto imponente, considerado el soltero de oro en la empresa y también el admirador más ferviente de Isabel. Siempre nos había visto a los empleados de base como insectos. Hoy, por primera vez, se detuvo. Luis, ¿verdad? Se ajustó las gafas de oro, con un tono de examen. Buenas tardes, señor Javier. Me levanté rápidamente. Joven y prometedor, dijo con una sonrisa falsa. Tan joven y ya goza del aprecio de la señora Isabel, un futuro brillante. Estas palabras sonaban a elogio, pero cada una desprendía un deje de envidia. Es usted muy amable, señor Javier, solo tuve suerte. Respondí con humildad. Ah, sí, yo creo que la suerte de algunas personas se obtiene por medios poco ortodoxos. Se acercó y bajó la voz. Joven, hay que seguir el camino correcto. Vivir de la apariencia no dura. Dicho esto, soltó una risa fría y se fue. Mirando su espalda, apreté los puños. Este tipo claramente me veía como un rival. Parece que mis días a partir de ahora no serían fáciles. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que llegaran los problemas. En una reunión del departamento, Javier me señaló y me pidió que presentara un análisis de las perspectivas del mercado para un nuevo proyecto. Este proyecto no era responsabilidad mía. Ni siquiera había visto la información básica del proyecto. Estaba claro que quería ponerme en evidencia delante de todos. En la sala de reuniones, todas las miradas se concentraron en mí. Gordo, en un rincón, me lanzó una mirada de compasión. Con dificultad, me puse de pie. Señor Javier, este proyecto yo. ¿Qué? El asistente Luis, ahora en una posición alta, ni siquiera puede hacer una pequeña tarea como esta. Javier me interrumpió, con un tono agresivo. ¿O es que tu trabajo habitual es solo servir el té y el agua a la señora Isabel? ¡Boom! En la sala de reuniones estallaron risas reprimidas. Mi rostro se enrojeció al instante. Era un insulto descarado. Respiré hondo y estaba a punto de enfrentarme a él. La puerta de la oficina se abrió de repente. Isabel, con sus tacones altos, entró con el rostro helado. El señor Javier tiene una autoridad imponente. Al hablar, la temperatura de la sala de reuniones bajó más de 10 grados. Las risas cesaron de golpe. El rostro de Javier cambió, se levantó rápidamente. Señora Isabel, ¿qué hace usted aquí? Si no venía, mi persona iba a ser acosada hasta la muerte. Isabel me lanzó una mirada, luego posó sus ojos en Javier. Este proyecto lo estoy siguiendo personalmente con Luis. ¿Tienes algún problema? El rostro de Javier se puso pálido y luego rojo. No, ningún problema, solo quería evaluar las capacidades del nuevo personal. Las capacidades de mi persona, yo las conozco bien, no necesito que las evalúes. Isabel dijo sin piedad. Luis, entrégale los datos. Me quedé atónito. ¿Qué datos? Isabel me indicó con la mirada mi portátil. Entonces recordé que anoche, cuando me quejaba en casa de esta tarea imposible, ella se burlaba de mí mientras tecleaba algo en mi ordenador. En ese momento no le di importancia. Ahora que lo pensaba, abrí rápidamente el ordenador y encontré un documento creado anoche. Al abrirlo, vi un informe de perspectivas del mercado claro, con datos detallados y un análisis profundo. Mejor que si hubiera trabajado 3 noches seguidas. Conteniendo la alegría interior, giré la pantalla del ordenador hacia Javier. Señor Javier, este es mi análisis preliminar, por favor, indíqueme mis errores. Javier, mirando el informe perfecto en la pantalla, tenía una expresión peor que si hubiera comido una mosca. Capítulo 5. Después de esa reunión, mi posición en la empresa se volvió delicada. Por un lado,
los rumores sobre que me mantenía una mujer se intensificaron. Por otro, ya nadie se atrevía a ponerme obstáculos en la cara. Después de todo, la frase de Isabel mi persona fue demasiado contundente. Mi conflicto con Javier estaba completamente sellado. Sabía que no se rendiría tan fácilmente, y mi vida de convivencia con Isabel también fue estabilizándose gradualmente. Descubrí que esta directora general, fría como un iceberg ante los demás, en privado era básicamente una inútil en la vida diaria. No sabía cocinar, no sabía hacer las tareas del hogar, ni siquiera sabía usar la lavadora. Una vez, metió una blusa de seda y unos vaqueros que destiñen juntos en la lavadora. El resultado fue que la blusa de seda, valorada en 5 cifras, quedó teñida de camuflaje. Mirando la blusa arruinada, me preguntó con inocencia, ¿esta lavadora está rota? ¿Qué podía decir? Solo podía resignarme y encargarme de todas sus tareas del hogar. Cada día después del trabajo, pasaba de asistente del director general a niñera, cocinero y guía de vida. Ella, como una reina, disfrutaba de mis servicios con toda naturalidad. A veces me quejaba, señora Isabel, esto es explotación laboral. Ella respondía con firmeza, te pago un salario. Yo decía, ese es el salario de asistente, no incluye servicios de calentar la cama. Ella entonces entrecerraba los ojos y me miraba peligrosamente, ¿qué? ¿Quieres un aumento? Luego, sin esperar mi respuesta, se abalanzaba sobre mí, demostrándome con acciones lo que significa obtener un aumento con el cuerpo. Debo admitir que, aunque esta vida era algo humillante, también tenía su encanto, especialmente cuando ella bajaba todas sus defensas y se acurrucaba en mis brazos como un gatito para dormir. Sentía que poseía el mundo entero. Poco a poco, ya no la veía como esa jefa inalcanzable, sino como una mujer algo torpe, algo mandona, pero muy adorable. Una mujer a la que quería proteger toda la vida. Este cambio de actitud hizo que mi hostilidad hacia Javier se volviera aún más vigilante. Empecé a prestar atención a cada uno de sus movimientos. Efectivamente, pronto tomó nuevas medidas. La empresa estaba compitiendo recientemente por un gran proyecto en la zona oeste de la ciudad, crucial para el segundo semestre del año. Javier era uno de los responsables generales de este proyecto. E Isabel, sorprendentemente, me incluyó a mí en el equipo del proyecto, con la excusa de, que vayas a aprender. Pero yo sabía que quería que vigilara a Javier. Al entrar en el equipo del proyecto, descubrí que Javier a menudo trabajaba hasta tarde, a escondidas, y tenía contactos frecuentes con un alto ejecutivo de la empresa competidora. Mi intuición me decía que aquí había algo raro. Una noche, el equipo del proyecto se reunió hasta muy tarde. Después de terminar, todos se fueron, pero Javier se quedó, diciendo que quería organizar algunos datos más. Fingí irme y luego regresé a escondidas, ocultándome detrás de la puerta de la escalera de emergencia. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que Javier, con una memoria USB, entrara en la sala de impresión. Miró a su alrededor con cautela, luego conectó la memoria USB a la computadora conectada al servidor interno. Mi corazón se tensó. Este tipo quería robar el documento clave de la licitación de la empresa. Inmediatamente saqué mi teléfono, abrí la función de grabación de video y lo apunté hacia él sigilosamente, justo cuando la barra de progreso de la copia del archivo estaba a punto de completarse. Mi teléfono, inoportunamente, sonó. Era Gordo, preguntándome si quería ir a comer algo. El claro tono del teléfono sonó especialmente penetrante en el silencio del pasillo. ¿Quién está ahí? Javier, como un conejo asustado, sacó rápidamente la memoria USB y miró hacia mi dirección. Maldije en silencio a mi idiota compañero, di la vuelta y salí corriendo. Luis, eres tú. Javier reconoció mi silueta y me persiguió inmediatamente. Corrí sin rumbo, desesperado por el pasillo. Se acabó, esta vez estaba pillado infraganti, solo que la persona pillada parecía ser yo. ¿Cómo iba a explicar que a medianoche, en lugar de ir a casa, estaba espiando al subdirector en el pasillo de la empresa? Esta vez ni metiéndome en el río M me limpiaría. Capítulo 6. Javier me acorraló en la azotea de la empresa. El viento nocturno soplaba, trayendo un dejo de frescor y despeinándome el cabello. Luis, ¿qué estás haciendo? Escondiéndote como un ladrón. Javier, jadeando, me alcanzó y me miró con ferocidad. Yo, subí a la azotea a tomar el aire. ¿No se puede? Me mantuve firme. ¿Tomar el aire? ¿Necesitas esconderte a la puerta de la sala de impresión para tomar el aire? Soltó una risa fría, acercándose paso a paso. ¿Viste algo? No vi nada, solo pasaba por ahí. Negué rotundamente. ¿Pasar por ahí? Javier, obviamente, no me creyó. Me agarró por el cuello de la camisa y me empujó contra la barandilla. Luis, te advierto, no te metas en lo que no te importa. Si no,
no sabrás ni cómo morir. Su rostro estaba muy cerca del mío, podía oler el tabaco en su aliento. La ferocidad en su mirada me dejó sin duda de que realmente me arrojaría desde aquí. Un escalofrío me recorrió, pero al pensar que iba a traicionar a la empresa, a traicionar a Isabel, un impulso de valentía brotó en mí. Javier, no te pases. ¿Crees que nadie sabe lo que haces? Lo miré fijamente. ¿Qué he hecho? Su mirada titiló, luego se volvió aún más feroz. Si te atreves a hablar sin sentido, ¿crees que no puedo hacerte caer desde aquí ahora mismo y decir que fue un accidente? Justo cuando estábamos enfrascados en nuestro enfrentamiento, la puerta de la azotea chirrió al abrirse. Javier y yo giramos la cabeza al mismo tiempo. Vimos a Isabel de pie en la entrada, seguida por varios guardias de seguridad de la empresa. Nos miró a los dos, frunciendo el ceño. ¿Qué están haciendo? El rostro de Javier cambió, me soltó de inmediato y adoptó una expresión de víctima. Señora Isabel, llegaste justo a tiempo. Descubrí que Luis actuaba de manera sospechosa, merodeando por la empresa a medianoche y espiándome mientras trabajo. Sospecho que tiene malas intenciones. Se adelantó a acusarme, dando la vuelta a los hechos. Estuve a punto de explotar de rabia. Eso es mentira. ¿Fuiste tú quien? ¿Yo qué? Javier me interrumpió. Señora Isabel, Luis, como su asistente, se reunió en privado con el director de proyectos de la empresa competidora. Aquí está la foto que acabo de tomar. Sacó su teléfono, en la pantalla aparecía claramente una foto. En la foto, yo hablaba con un hombre en una cafetería. Aquel hombre lo conocía, era un director de proyectos de la empresa competidora y también un compañero de universidad. Hace unos días me buscó para ponernos al día, y nos vimos una vez. No pensé que Javier nos hubiera tomado una foto a escondidas. Señora Isabel, esto es un claro caso de espionaje industrial por parte de Luis. Aprovechó su posición para robar secretos de nuestra empresa y vendérselos a la competencia. Javier me acusó con vehemencia. La mirada de los guardias de seguridad hacia mí se volvió inmediatamente hostil. No podía defenderme. No es cierto. Señora Isabel, créame, yo no hice eso. Miré a Isabel con urgencia. Isabel miró la foto, luego me miró a mí, sin mostrar ninguna expresión en su rostro. Su silencio hizo que mi corazón se hundiera poco a poco. ¿Acaso ella tampoco confiaba en mí? Al ver esto, Javier se puso aún más engreído. Señora Isabel, no podemos ser indulgentes con este tipo de personas. Sugiero que llamemos a la policía de inmediato y lo llevemos a la comisaría. También debemos iniciar una investigación interna en la empresa y despedirlo. Mirando el rostro presumido de Javier y luego el rostro frío de Isabel, una sensación de injusticia y rabia como nunca antes me invadió. Por ella, por la empresa, me arriesgué a investigar a Javier. Y al final, él me mordió a mí. Y la persona que más me importaba me miraba con esa mirada escrutadora, de desconfianza. Mi corazón se enfrió. Está bien, solté una risa burlona. Llama a la policía, investiga. Total, diga lo que diga, no me creerán. Renuncié a explicar. Si ella no confiaba en mí, ¿de qué servía cualquier otra cosa? Capítulo 7. ¿Terminaste? Justo cuando Javier sacaba su teléfono para llamar a la policía, Isabel finalmente habló. Su voz era fría, más que el viento nocturno en la azotea. Javier se detuvo. Señora Isabel, yo, dije, ¿terminaste? Isabel caminó hacia él paso a paso, el sonido de sus tacones golpeando el suelo era como un tambor de muerte. Javier, ¿crees que todos son tan estúpidos como tú? Llegó frente a Javier, le arrebató el teléfono de las manos. Luego, delante de todos, lo estrelló contra el suelo con fuerza. La pantalla se hizo añicos al instante. Señora Isabel, ¿qué haces? Javier estaba aturdido. ¿Qué hago? Isabel soltó una risa fría. La foto que tomaste tiene un buen ángulo, pero, olvidaste que esta cafetería es propiedad de mi familia. Ayer a las 3:15 de la tarde, Luis se reunió con su compañero de universidad aquí. La grabación de las cámaras de vigilancia de todo el encuentro llegó a mi correo hace 15 minutos. Hablaron durante media hora, el tema fue sobre la chica más popular de su universidad, que se casó con un magnate calvo. Javier, dime, ¿qué secreto comercial es ese? Con cada palabra que decía Isabel, el rostro de Javier palidecía más. Cuando terminó, el rostro de Javier ya no tenía ni una gota de color. Abrió la boca, pero no podía articular palabra. En cuanto a ti, Isabel se volvió hacia mí, su mirada se suavizó. ¿También crees que soy tan estúpida como tú? ¿Saber que hay peligro y aún así lanzarse solo? ¿Me tomas por un adorno? Su tono contenía reproche, pero yo percibí un atisbo de dolor. Mis ojos se enrojecieron al instante. No tienes que decir nada. Se acercó a mí,
tomó mi mano suavemente y luego se dirigió a los atónitos guardias de seguridad y al pálido Javier. Su voz se escuchó claramente por toda la azotea. Permítanme volver a presentarles. Luis, mi asistente, mi hombre, y también el futuro esposo de Isabel. A partir de hoy, quien se atreva a tocarle un solo pelo, se enfrentará a mí, Isabel, y a toda la familia. Javier, ¿lo entendiste? Boom. Mi cerebro volvió a quedar en blanco por completo. Ella, ¿lo había anunciado así, delante de los empleados de la empresa? Vi cómo las mandíbulas de esos guardias de seguridad estaban a punto de desencajarse, y Javier se desplomó por completo, su mirada llena de desesperación e incredulidad. Isabel no le dirigió otra mirada. Tomándome de la mano, se dio la vuelta y se marchó. Ah, y otra cosa. Llegando a la puerta, se volvió hacia el jefe de seguridad. Lleven al subdirector Javier a la comisaría, digan que está implicado en el robo de secretos comerciales de la empresa. Aquí tengo una grabación que puede servir como prueba. Agitó su propio teléfono. En la pantalla se reproducía claramente el video de Javier actuando con sigilo en la sala de impresión. Resulta que ella había llegado hacía tiempo. Había estado escondida, observándolo todo. No era que no confiara en mí, estaba esperando a que Javier cayera en la trampa que ella misma había preparado. Esta mujer era realmente aterradora, y también realmente fascinante. Mirando su espalda mientras me llevaba de la mano, sentí que mi corazón estaba lleno de algo llamado felicidad. Capítulo 8. El asunto de Javier causó un gran revuelo en la empresa. Fue llevado por la policía, las pruebas eran contundentes, y lo que le esperaba era el castigo de la ley. Y mi relación con Isabel también se hizo pública de la manera más impactante. Al día siguiente, me convertí en el auténtico consorte real de la empresa. Donde quiera que fuera, la gente me saludaba con reverencia, llamándome asistente Luis, con una actitud más cariñosa que hacia mi propio padre. Gordo fue aún más exagerado, al verme, casi se arrodilló para saludarme. Hermano Luis. No, cuñado. A partir de ahora eres mi hermano mayor. Si en el futuro me pasa algo, tienes que protegerme. Entre risas y lamentos, lo aparté. Esta sensación de ser respetado era placentera, pero también irreal. Seguía prefiriendo los viejos tiempos, cuando Gordo y yo nos dábamos palmadas en el hombro y criticábamos al jefe juntos. Ah, sí, mi jefe ahora era mi esposa. Ya no podía criticarla. Después de que pasara la tormenta, la vida volvió a la normalidad, pero con un toque adicional de dulzura. Ya no necesitábamos actuar a escondidas. Isabel me llamaba abiertamente a su oficina durante el horario laboral, con la excusa de discutir qué cenar. También, durante las reuniones, delante de todos los ejecutivos, tomaba mi vaso de agua y bebía un sorbo con naturalidad, haciendo que esos veteranos de la empresa de 40 o 50 años miraran al frente con seriedad, fingiendo no haber visto nada. Y yo, poco a poco, me fui acostumbrando a mi identidad de hombre del director general. Comencé a aprender a manejar los asuntos de la empresa, ya no solo era su asistente personal. Ella me enseñaba con mucha paciencia, analizando para mí varios y complejos casos comerciales. Decía, mi hombre no puede ser solo un niñero que sepa cocinar. Esa noche, preparé una mesa llena de comida, esperando a que volviera a casa. Cuando regresó, su rostro mostraba un atisbo de cansancio, pero al verme, inmediatamente esbozó una sonrisa. Esposa, trabajaste duro. Me acerqué, tomé su bolso y la ayudé a cambiarse de zapatos. Ella abrió los brazos con naturalidad y me abrazó. Luis, qué bueno es tenerte. Apoyó la cabeza en mi pecho y susurró. Abrazándola, sentí mi corazón enternecido. Esta mujer fuerte e invencible ante los demás, solo frente a mí mostraba este lado vulnerable. No digas tonterías. Le di unas palmaditas en la espalda. En el futuro, siempre estaré aquí, Luis. Alzó la cabeza, mirándome con ojos brillantes. Casémonos. Me quedé paralizado. Aunque ya teníamos un compromiso matrimonial, que ella lo propusiera tan formalmente aún me conmovió profundamente. ¿Qué? ¿No quieres? Arqueó una ceja, recuperando su actitud de director general mandona. Sonreí, me incliné y besé sus labios profundamente. Este beso no tenía lujuria, solo una ternura y amor indescriptibles. Después de un largo rato, separé mis labios de los suyos. Mirando sus mejillas sonrosadas, dije seriamente, sí, quiero. Isabel, te amo, no por tu posición, ni por tu riqueza, solo porque eres tú. Esa tú que me quita los fideos instantáneos, que tiñe la ropa, que ve telenovelas cursis como una tonta. Y también esa tú que se mantuvo firme a mi lado cuando todos me malinterpretaban. Sus ojos se enrojecieron. Esta vez no era actuado, eran lágrimas de emoción. Me dio un golpe. Qué dulce eres con tus palabras. Tomé su mano y la besé. ¿Acaso tú no sabes mejor que nadie si mis labios son dulces o no?
Su rostro se sonrojó al instante como una manzana. Canalla. Afuera, la luz de la luna era suave como el agua. Dentro, el ambiente era cálido y amoroso. Mi vida de muerte social parecía haber llegado finalmente a un final feliz. Pero sabía que, al estar con esta mujer mandona y adorable, mis buenos días apenas comenzaban. Después de todo, justo ahora, tanto mi abuelo como el suyo llamaron al mismo tiempo, la idea central era solo una. ¿Cuándo les darían un bisnieto para jugar? Mirando a la tímida Isabel a mi lado, sentí una gran presión. Parece que mi camino de aumentos aún es largo. Fin.